Buenas tardes a todos, amigos, hermanos, Dios los bendiga una vez más. Aquí su servidor con ustedes con este nuevo video. En esta tarde vamos a escuchar la palabra del Señor, una palabra profética del apóstol Pablo, el hombre inspirado por Dios, que está escrito en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, en el verso 1 al 4 vamos a leer. Los que tienen Biblia pueden acompañarme. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 4. Voy a dar lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, en el verso 3, donde el Espíritu Santo se estaba refiriendo en el tiempo futuro en el cual estamos viviendo ahorita. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, él habló de este tiempo. Vendrá tiempo, dijo él. Y ese tiempo es ahora, mis amados hermanos. El apóstol Pablo vivió hace aproximadamente 2000 años. Y desde ese tiempo él había dicho que vendrá tiempos. Vendrá tiempos. Dice, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, dice, de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ese tiempo nos ha tocado a nosotros, hermanos, a vivir ahorita. Ese tiempo lo estamos viviendo. Se nos está llegando día tras día. Dice que vendrán muchos maestros, gente de a montón. Y dice que ellos van a apartar el oído de los hermanos de lo que es la verdad. Y todos, dice, se volverán a las fábulas. Y para esto el Señor nos dejó la palabra para que nosotros pues nos interpongamos ante todo esto, porque ese tiempo, como ya les dije, pues ya se está llegando, ya está empezando. Ahorita hay muchas cosas que vemos y esto no es nada todavía. Apenas viene lo peor. Apenas viene lo peor, hermanos. Por eso tenemos que estudiar la palabra. Yo, antes de hablar de algunas doctrinas, quiero basarme en esta palabra como fundamento, y después, posteriormente, estaremos viendo sobre algunas doctrinas que el Señor nos ha dejado, y también las falsas doctrinas que se están llegando ahorita por medio de los falsos maestros, cómo el diablo se está metiendo en los pastores y los está poniendo en contra de Dios.
el diablo se está metiendo en los maestros, en los profetas, en los apóstoles, y ellos empiezan a contradecir. Y eso es lo que se está viendo. Y estos van a empezar a echar a perder muchísimas almas, muchísimas iglesias. Por eso nosotros como predicadores, como pastores que retenemos todavía la sana doctrina, que estamos en la sana doctrina, tenemos que predicar la verdad a la iglesia, a las almas, para que no se pierdan. ¿Qué debemos hacer ahorita entonces? Lo que debemos hacer es conocer el tiempo que estamos viviendo. Usted, yo, todos, chicos, grandes, pequeños, ¿sí? Medianos, debemos conocer el tiempo en que estamos viviendo, hermanos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, dice aquí en el capítulo 3. Ahora nos vamos a echar un brinco hacia atrás. Estábamos en el capítulo 4, pero vamos al capítulo 3. ¿Sí? Capítulo 3, verso 1 dice, checa la palabra, como dice, hermano. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, peligrosísimos, tiempos peligrosos. 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y cómo dice? El último renglón dice, a estos evita. Eso es lo que dice. No dice llévate con ellos. No dice invítalos a tu casa. No dice dale la bienvenida. Evítalos, dice. El Señor te los está exhibiendo. El Señor te está diciendo los defectos que tienen esas personas para que tú lo conozcas. Y evítalos, dice. Evita de hablar, de tener amistad con ellos. ¿Por qué? Porque son personas que dice que no están bien delante del Señor. Fíjate cómo van a cambiar las personas. Acá arriba estoy viendo unas letras donde dice carácter de los hombres en los postreros días. Así van a ser las personas que van a ver, porque el diablo se va a meter en las iglesias y los va a cambiar a todos, ¿sí? Mayor parte, porque ese es el plan del enemigo, eso es lo que viene. Entonces tengamos cuidado, pueblo del Señor. ¿Y qué más hacen estos? Dice verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Fíjate nada más. La Biblia sigue hablando de los grandes defectos, hermanos, de las grandes malas obras que tienen estas personas. Dice que tendrán que meterse en las casas y se llevan a las mujercillas cargadas de pecado, esas mujeres rebeldes, esas mujeres chismosas, desobedientes a sus maridos, desobedientes
a sus pastores desobedientes a Dios. Toda esta gente los van a llevar, se lo van a llevar los falsos maestros. ¿Por qué? Porque son personas que ya están acostumbrados a vivir en desobediencia, en rebeldía. Y esos son los que causan problemas en las iglesias hoy en tiempo. Las rebeldes o los rebeldes también. ¿Sí? Habla de personas rebeldes. A estos los va a pescar los falsos maestros, los falsos pastores. Se les va a hacer fácil. ¿Por qué? Porque son gentes que no temen a Dios. No viven en temor, no viven en obediencia a Dios. Por eso se los va a llevar. ¿A dónde? Dice, a diversas concupiscencias, a la prostitución espiritual más todavía. O sea, esas personas los van a motivar a hacer cosas más horribles todavía. Esto es lo que viene. Algunas cosas ya se ven por aquí, pero en otros lugares esto ya se está empezando, hermanos, a ver más. Y ahorita no quiero mencionar estas cosas porque vamos a ir con calma mencionándolos. ¿Sí? Y eso es lo que dice la Biblia. Y dice que estas personas siempre están aprendiendo. Son personas que según saben mucho. Son gentes letradas, hermanos. Son gentes con conocimiento, con mucho estudio. Que siempre están estudiando. Pero dice, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dios no les permite conocer la verdad. ¿Por qué? Porque su camino es malo. Ellos no están a favor de Dios. Ellos no practican la justicia. Entonces nunca llegarán a conocer la verdad. Hablarán de la Biblia, de Dios, mas nunca vivirán la verdad. Bien. La Biblia habla de dos personas. En el tiempo de Moisés dice que hubo uno que se llama Janes y Jambres. Estos resistieron a Jehová, dice la Biblia. Y así también dice, resisten a la verdad. Así también estos maestros falsos que vienen, estos pastores falsos que vienen, resisten a la verdad. Cuando empiezan a perderse, ya no entienden. Se aferran a las mentiras, ya no entienden. Cuando Dios los empieza a bendecir, o Dios los haya bendecido, su corazón se engruesa, ya no temen a Dios, empiezan a confiar en su dinero, empiezan a confiar en el público, en la iglesia que tienen, y la maldad se multiplica. Por eso dice que resisten a la verdad. Y estos son más que los que están en la sana doctrina, son más. Son cientos de miles, de millones de personas que día con día se están perdiendo. Fíjese que en una ocasión yo estaba meditando sobre una situación que hubo aquí. Cómo el mal se metió en la iglesia y dividió la iglesia. Entonces yo estaba pensando en eso. Me acuerdo que era una mañana como las 4 de la mañana, yo estaba meditando. Reciente había pasado eso. Mi papá predicaba en un lugar y él siempre predicó sobre la sana doctrina. Entonces, algunos hermanitos pues no les convino. Ellos querían fiestas, ellos querían otras cosas. Y así que se organizaron y lo sacaron y un líder lo apoyó. Los apoyó y yo estaba meditando eso. Y entonces me vino una visión en ese momento. Y dice que yo me vi en la orilla de un mar. Y dice que estaba yo viendo en esa visión, vi como una sombra que venía como cuando la nube tapa el sol. Dice que venía una sombra, pero ahora yo podía ver claro dentro del mar. Claro, podía ver cómo venía la sombra. Y esa sombra me venía avanzando, hermanos.
Y en ese momento se aparece un ángel al lado mío. Y y yo seguí viendo la sombra de nuevo. Y esa sombra llegó hasta la orilla del mar. Y ya no era una sombra. Vi que vino una ballena grandísima, un animal gigante, que no lo puedo explicar, pero es gigante. Entonces, la sombra de ese animal era el que venía y llegó a la orilla de la playa, a unos metros, ¿sí? Entonces, yo vi al ángel que entró, pero me dijo, ¿sabes? Dice, esa ballena tiene muchos peces adentro. Entonces, yo le pregunto al ángel, ¿a poco sí? Le digo, sí, me dice. Y me dijo, esa ballena se llama ballena tragatruchas, me dijo. Entonces vi cómo entró y entró al agua, entró al mar y hermanos, cuando en ese momento no vi ni una espada ni una herramienta para cortar, vi cómo se empezó a abrir esa gran ballena desde la cabeza, ¿sí? Cómo se fue abriendo, se fue abriendo, se fue abriendo, hermanos, se fue abriendo. Y como era grandísimo ese animal, vi como la carne empezó a causar ola a los lados, ola a este lado, ola a aquel lado. El agua se fue arrimando, hermano. Y se abrió ese animal totalmente desde la cabeza hasta la cola. Y yo vi que el ángel se subió. Cuando se subió y ya estaba parado adentro ese animal y vi montones de peces, como cuando alguien ve volteo de grava, así lo vi, cantidades de peces. Y entonces yo vi al ángel, empezó a contar y yo vi claro cómo contó 200 peces, así un montón de peces, 200 peces, ¿sí? Entonces, los 200 peces que él contó no eran nada. Había montones, 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 ¿sí? Entonces, esa fue la respuesta que me dio Dios en esa mañana. Porque yo decía, ¿por qué? Porque a mi padre, cuando lo sacaron de ese lugar, no hubo ni una razón. Solamente decían que porque a él no le gusta las fiestas, solamente decían que porque él tenía un carácter fuerte, solamente por eso. El día que lo expulsaron yo quería escuchar algo grave. Quería saber si mi papá a lo mejor mató o le robó a alguien o cayó en inmoralidad sexual. Yo esperaba escuchar eso, pero no fue así. Entonces, yo me quedé así. La verdad yo en ese momento ya no quería seguir, ya no quería, sentía que hasta ahí acabó todo. Me sentí mal porque nosotros venimos trabajando, venimos levantando misiones, ¿sí? Así trabajé con mi padre, pero hubo todo eso y yo me detuve, ya no quería ir a ningún lugar. Después entendí que eso es el misterio de la iniquidad y eso es lo que está invadiendo a los pastores hoy en tiempo, que están causando muchos problemas, divisiones en las iglesias. Hermanitos que están causando divisiones, pero es el diablo que se está metiendo, es el diablo que se está metiendo. Fíjese que el apóstol Pablo, en una ocasión él dijo que él iba a anunciar el evangelio, pero que no tenía que meter en una obra donde ya hay alguien trabajando. Él fue respetuoso en esos aspectos. Y si lo hacía, tenía que ser con respeto y no gloriarse desmedidamente. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en sus cartas. Pero fíjate, ahorita eso es lo que hay, la verdad.
Pero ahora la palabra me está diciendo que eso es lo que de por sí tiene que pasar. Es lógico, porque estamos viviendo los tiempos difíciles en que las personas van a empezar a cambiar, los que están mal, los que son débiles, el diablo se va a meter y va a barrer con ellos y los va a poner de espaldas a Dios. Y son personas que, hermanos, ahorita pues están mal. Pero aquí dice el verso 9, más no irán más adelante, porque su insensatez, dice, será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Fíjate que dice, no van a llegar muy lejos, no van a seguir más adelante. ¿Por qué? Porque Dios va a poner, los va a poner, hermanos, en manifiesto. ¿Qué quiere decir esto? Dios va a manifestar sus obras, por más escondido que lo anden haciendo. Va a llegar un momento en que Dios va a manifestar todas esas obras y los va, ¿cómo se llama esta palabra? Los va a exhibir. Y eso es lo que me dijo el Espíritu de Dios en una noche. Que Dios me dio ese cargo. Eso es mi misión, esa es mi misión. De decir lo que hay, a declarar lo que hay, aclarar lo que hay. Porque son cosas que están ocultas, son cosas que muchos no lo entienden. En cada lugar hay eso. Y entonces, si Dios manda, hay que obedecer. No importa lo que digan ellos, si se enojan, que se enojen. Si han de hacer algo, si Dios lo permita, que lo hagan. ¿Sí? Lo importante es que vamos a predicar la verdad. Y aquí aquí la verdad yo voy a hablar sobre la sana doctrina o la falsa doctrina, poniendo en evidencia todo esto. Primeramente Dios, yo lo voy a hacer para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que me mandó el Señor a hacer. Él prometió ayudarme, Él prometió levantarme. ¿Sí? Y eso es lo que estoy haciendo. Por eso tomo esta base bíblica para empezar a hacer todo esto. Bien. Entonces dice verso 10, pero tú has seguido mi doctrina. Te habla a ti que estás en la sana doctrina, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. 11. Persecuciones de padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 13. Más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aleluya. 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Dios nos anima, Dios te anima a ti, hermano, que estás en la sana doctrina. Tú dices que has seguido la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Y también has pasado persecuciones, padecimiento, como los que le sobrevinieron a Pablo, dice en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones, dice que él ha sufrido, pero de todas esas persecuciones las ha librado el Señor. Eso es lo bueno. Y dice, también los que quieren vivir piadosamente, dice que padecerán persecución. ¿De parte de quiénes? De estos falsos maestros y pastores, hermanos.
Estos son los que se enojan. Aleluya. Se enojan. Pero no importa que se enojen. No importa que se enojen. Hay que predicar la verdad. ¿Sí? Así debe ser. Lo importante es obedecer a Dios. No hay que temer a la carne, no hay que temer al hombre. El hombre no puede hacer nada. Hay que temer a Dios. Dios es más poderoso. Dios es el que levanta a las personas, los hace grande y Él mismo los puede abatir. Dice que Él exaltó a Faraón y Él mismo, lo humilló. Fíjate, Dios es el que hace las cosas, no es uno. Uno no es nada. Todo lo hace Dios. Y más estos hombres mentirosos, engañadores, estas personas, dice que irán de mal en peor. ¿Por qué? Porque están engañando, dice. Y va a haber otros que los va a engañar también. O sea, aquí lo hacen y aquí lo cosechan, pues. Pero dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y también sabiendo de quién has aprendido. Cada quien reconozca su maestro, que se acuerde de su maestro, Jesucristo. Jesucristo, el apóstol Pablo, y también de los pastores, de los mejores pastores, de aquellos que trabajaron bien en la obra del Señor, que instruyeron bien. Hay que acordarse de ellos, cómo caminaron, cómo vivieron, porque ahorita las cosas se están perdiendo. Entonces, vamos a recordar, y si no ganamos a recordarnos a nuestros pastores, vamos a la Biblia. Pablo decía en una de sus cartas que tenemos que imitarlo a él. ¿Por qué? Porque él caminó con el Señor. Y dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, muchos de nosotros venimos creciendo con esto desde niño y no nos van a engañar. No nos van a engañar con las falsas doctrinas. Vamos a defender la sana doctrina. Vamos a defender la sana doctrina. Tenemos que abrir la boca y tenemos que hablar sin tener miedo de nadie. Hay que decir la verdad. Entonces, aquí, hermanos, vamos a estar a favor de Dios. Aquí no vamos a estar a favor de nadie. Eso es lo que dice la palabra. Y dice que la escritura es inspirada por Dios. O sea, nadie inventó esta palabra, ni los profetas, ni los apóstoles, sino que fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y esto es para enseñar, dice, para redarguir, corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea Dios. Esta palabra hace una obra grande en la vida de los hermanos, de los cristianos. Pero hay que enseñar la sana doctrina. No hay que mentir. No hay que dejarse llevar por los amigos o por otras cosas. Porque hay muchas cosas en el mundo, pero vamos a persistir en lo que hemos aprendido. Bien, vamos a otro libro. Quiero dejar estos pasajes. Dice Efesios capítulo 2, verso 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice de esta manera: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahí está la palabra. Dice que nosotros debemos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí no vamos a inventar otra cosa. Aquí no va a venir un filósofo y hermanos le va a agregar a la Biblia. O aquí va a venir otra persona y quitarle a la Biblia. No, aquí hermanos no se puede meter otro santo, otro ídolo, otro Dios. El único fundamento del Dios verdadero se llama Jesucristo. De Él es la sana doctrina, de Él es la enseñanza. Y sobre esta enseñanza, sobre esta doctrina, tenemos que ser edificados nosotros. Los apóstoles y profetas hablaron de Jesús. Su palabra, sus predicaciones fue sobre la venida de Jesús, los profetas. Y los apóstoles afirmaron la venida de Jesús como el fundamento para todos los cristianos. Aleluya. Dice que Él es la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Yo siempre uso este ejemplo. Los albañiles, los que construyen, ellos conocen piedras, ellos conocen lo que se llama tabicones, ladrillos, losetas, varios materiales que son para construir. Estas cosas, por ejemplo, los tabicones no están muy grandes, los bloques están más grandes. Son los que yo conozco, no sé cuántos conocen ustedes. Fíjese que esta cosa tiene un nivel. ¿Qué más? Está escuadrada. ¿Sí? Tiene escuadra el tabicón. ¿Qué más? Tiene plomo, está plomeado. O sea, eso tiene su perfección. Y así es Jesucristo. Dice que es la piedra del ángulo. Él es la piedra que tiene la escuadra, que tiene la perfección. ¿Sí? La piedra del ángulo. Fíjate que en cada esquina de una casa, ahí se ponen las escuadras. Para que esa casa salga cuadrada o a ver cómo lo quiere el dueño. Pero en cada ángulo se usa también un transformador. Un ángulo. Algo para medir. ¿Sí? Yo no sé mucho, pero los arquitectos saben eso, ¿verdad? Si alguien sabe de este trabajo, ustedes lo entienden mejor. Pero esas cosas tienen su perfección. Ni falta ni sobra, pues es exacto. ¿Sí? Entonces, así es Jesús. Jesús no habla más de la cuenta. Tampoco, digamos, algo le faltó para enseñar. Su palabra está perfecta. Por eso nosotros no le podemos aumentar ni quitarle. La palabra ya está. Si alguien le aumenta o le quita, el tal es falso maestro, falso profeta. Dice, en Cristo en Cristo somos un edificio. Somos un edificio porque somos muchos. Bien coordinado. Ahí está. La coordinación es lo que cuenta. ¿Y quiénes son los que nos coordinan? Está el Espíritu Santo, los pastores coordinando, enseñando cómo trabajar, cómo hacer la obra del Señor. Y la iglesia tiene que obedecer, tiene que acatarse a la palabra, a las doctrinas del Señor, a la enseñanza para que crezca. Y cuando va creciendo, dice que va a ser un templo santo en el Señor. O sea, nuestro crecimiento nos va a llevar a la santidad. ¿Y qué más dice el verso 22? Nosotros, ustedes, juntamente edificados, dice, ¿sí? Tiene que haber unidad, tiene que haber comunión, tiene que haber comprensión. Todos tienen que ser coordinados con esta palabra. Este es como el plano que hacen los arquitectos. Y los maestreros que construyen, pues, se basan en ese plano. Y ahí están los ingenieros también que revisan las obras, a ver cómo va.
todos basados en un plano. Así la Biblia es el plano del Señor. Está perfecto. De aquí, hermanos, tenemos las instrucciones y las coordinaciones y los coordinadores, los que nos coordinan. Por eso debemos estar sobre el fundamento de los profetas y apóstoles. Debemos escuchar la palabra y hacer caso. Amén. ¿Con qué fin? Dice, cuando el edificio ya está edificado, entonces dice que ahí el Espíritu Santo de Dios hace morada. O sea, eso significa cuando tú vas cumpliendo, vas haciendo la obra del Señor y tu vida va creciendo, y cuando tú llegaste al crecimiento espiritual, el Espíritu Santo dice que viene y hace morada en tu vida. Y eso es lo que dijo el último versículo que leímos de 2 de Timoteo capítulo 3 ahorita, que la palabra de Dios nos prepara y nos hace perfectos para toda buena obra. Ahí está. Aleluya. No podemos buscar más. Aquí está la palabra que necesitamos. Si no estamos satisfechos con esta palabra, es porque estamos mal. ¿Sí? Estamos como aquellos niños que tienen lombriz. Entonces hay que desparasitarlos para que les haga efecto el alimento. Si a alguien no le hace efecto la palabra, es porque está mal. Tiene que purgarse, tiene que arrepentirse, tiene que buscar de Dios, tiene que reconocer a Dios. Vamos a 2 Timoteo 2:19. Dice la palabra: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte se dice de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El fundamento del Señor está firme, nadie lo va a mover, nadie lo puede cambiar. El hombre lo cambia el diablo porque se descuida, porque no conoce el tiempo que está viviendo. Pero los hombres cambian, los cambia el Satanás porque se descuidan. Pero a Jesucristo, hermano, nadie lo va a cambiar. Él es firme. Y dice que Él tiene un sello, y el sello que el Señor tiene, ¿cómo dice? Conoce el Señor a los que son suyos. Y Él manda, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús no se lleva con la maldad. Dice que Dios no tiene comunión con el diablo, ni la luz con las tinieblas. Bien. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aleluya. Nadie puede poner otro fundamento, nadie puede poner otra doctrina, porque no hay otro Salvador. Nadie puede inventar otra enseñanza que no sea la enseñanza de Cristo, el ejemplo de Cristo. Nadie. Está prohibido. Porque el fundamento de Dios, que es Jesucristo, ya está. Y ahora dice, si tú vas a edificar, ahora tú mira cómo vas a edificar. Aquí vemos 3 materiales que son resistentes al fuego y 3 que no.
Por ejemplo, el oro, la plata y piedra preciosa son resistentes al fuego y son cosas de valor. Mientras que el heno, hojarasca y madera son cosas que se queman. 3 son sanas doctrinas y las otras 3 son falsas doctrinas. Ahora depende de ti cómo quieres edificar tu vida. Si la quieres edificar con la sana doctrina, dice que el fuego la va a probar. Si te edificas sobre la sana doctrina, cuando venga la prueba, tú vas a permanecer. Pero si no, pues tú vas a sufrir daño. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces tú decides, hermano mío, pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol, no sé quién seas tú, quién sea usted, si está más grande que yo. Pero nosotros estamos trabajando en la obra del Señor. Predica la verdad. Sujétate a la Biblia, sujétate a Dios. Dependízate de Dios. Pégate con Dios. No camines solo, no inventes. No seas mentiroso. Habla la verdad, porque la verdad salva a las personas. La mentira no salvará a ninguno ni a ti. Entonces, yo te invito, hermano, ahorita que estamos a tiempo. Hay que conocer el tiempo que estamos viviendo. Se llama los últimos tiempos y también se llama tiempos peligrosos. Yo los animo en el nombre de Jesús. Vamos a estar a favor de Dios. Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesús. Amén.